China, la fábrica del mundo, empieza a parar. ¿Cómo es esto? Las ventas del gigante asiático se desplomaron, tanto a nivel externo como a nivel interno. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo esta caída estrepitosa de las exportaciones del gigante asiático pueden terminar afectando el crecimiento global y sobre todo el crecimiento del Perú? Bueno, acá te lo contamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esos gatitos chinos. ¿Qué está pasando con China? ¿Qué está pasando con el gigante asiático? A ver, han salido resultados de exportaciones, importaciones, de crecimiento de su industria que lamentablemente muestra un panorama desalentador sobre la segunda economía más importante del mundo luego de los Estados Unidos. Una economía que es una locomotora para el crecimiento mundial, no solo para el Perú, que dependemos directamente del crecimiento chino, sino también para diferentes países, incluso Estados Unidos, incluso la Unión Europea. ¿Qué ha ocurrido para que la llamada fábrica del mundo en algún momento esté registrando menores niveles de venta justamente al exterior, a sus principales socios comerciales, pero también está registrando menores niveles de venta a la sociedad china? A ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué las fábricas chinas están produciendo menos en un contexto como el actual? En un contexto donde en realidad se esperaba que no solo China, sino diferentes países empiecen a mostrar una recuperación de sus economías. Sin embargo, el panorama todavía se ve adverso a nivel global. A ver, seamos claros y precisos. El valor de las exportaciones chinas en julio, que es el último dato del cual se tiene registro, se desplomaron un 14,5%. Sus exportaciones han caído más de lo que esperaban los analistas, han caído más de lo que esperaba el mercado. Y no solo eso, sino también sus importaciones. Sus importaciones han caído más de un 12%, también por encima de lo que esperaba el mercado. Es decir, ya el consenso de analistas veía una situación preocupante para el gigante asiático. Ya se esperaba que tanto exportaciones como importaciones no vengan bien en el mes de julio, porque de hecho no han venido bien en los últimos 3 meses. Sin embargo, la caída ha sido mayor incluso de la que esperaba el mercado, y esto genera mucha más preocupación en este momento. ¿Qué está ocurriendo para que en China los envíos, sus exportaciones, todo lo que envía al mundo a diferentes países venga cayendo de manera constante en los últimos meses? ¿Y por qué las cosas que compra, las cosas que trae desde el exterior para alimentar justamente a su consumo interno o a su industria local también venga cayendo? ¿Qué está pasando con el aparato productivo chino y cómo esto puede afectar a diferentes economías y sobre todo a la economía peruana? Y es que el factor fundamental tiene que ver con la desaceleración tanto de la demanda interna como de la demanda externa. Es que desde fuera, tanto países como Perú, como Ecuador, como Colombia, como Chile, vienen creciendo menos. Y como vienen creciendo menos, vienen comprando menos desde el exterior. Y esto afecta evidentemente a los grandes países productores. En ese sentido, China, que se ve afectada por el menor crecimiento que están registrando las economías en diversas partes del mundo, incluida Estados Unidos, que hoy por hoy, pese a las tensiones, sigue siendo el principal socio comercial del gigante asiático. A ver, hay mucha disputa, hay mucha tensión, hay mucha controversia. Sin embargo, ambas economías, las más grandes del mundo, tienen un intercambio comercial muy potente. Si uno de los dos se resfría, si uno de los dos se enferma, si uno de los dos comienza a desacelerarse, lamentablemente el otro siente los efectos de esa desaceleración, y eso es lo que está pasando en este momento. Pero sumado a ello, también la demanda interna, como decíamos, del gigante asiático viene muy golpeada. ¿Y a qué nos referimos con demanda interna? Nos referimos a su población. Su población lamentablemente le está pasando mal. Saliendo de la COVID no han tenido las mismas oportunidades. El empleo no ha venido creciendo a los ritmos que se esperaban. De hecho, el desempleo juvenil ha aumentado en China de manera significativa y a niveles que no se veían en años. Eso está haciendo que el consumidor chino decida no gastar, que prefiera ahorrar. Entonces, si los chinos no están gastando, tampoco su industria se está dinamizando y sus ventas no están acelerándose, y eso está afectando también las importaciones, porque claro, mucho de lo que se vende en China es importado, o incluso se importan insumos para la producción de bienes que luego se venden al consumidor final. Por eso es que vemos una afectación tanto por el lado de las exportaciones, por el lado de lo que vende China, como por el lado de las importaciones, lo que compra China para vender directamente a su mercado local
local o para producir bienes que venderá a su mercado local. Y a ver, las exportaciones han sido muy importantes para el gigante asiático durante años. De hecho, han sido un sostén en su modelo de crecimiento. Por eso es que se le llamaba la fábrica del mundo, por los bajos costos de producción que permitían que empresas de todo el mundo se instalen en China para poder producir y enviar productos de diverso tipo. Es decir, todo ya se produce en China. Sin embargo, hoy por hoy vemos una desaceleración constante en los últimos 3 meses al menos de sus exportaciones, que está afectando y generando preocupación sobre la salud de su economía, sobre la salud de su propia industria. Y esto evidentemente genera dudas sobre si China va a poder cumplir la expectativa de crecimiento que tiene para el 2023 de 5%. Ojo, hablar ya de un 5% de crecimiento para China es bastante mediano, es bastante regular en realidad. No olvidemos, China en su buena época podía crecer más de 10%, llegaba a crecimientos de 13, 14, 15% y era la gran locomotora de crecimiento a nivel mundial que en su momento ayudó a que el Perú y otros países de América Latina sufrieran un boom de crecimiento, porque claro, China era una locomotora que necesitaba mucha materia prima y volteaba justamente a América Latina a comprar todo eso. Incluso hasta hace poco, China sigue siendo hoy por hoy nuestro principal socio comercial. Por eso es que es muy preocupante ver a una China que está raspando y luchando para crecer apenas 5%. Es que han sido varios factores que tienen que ver justamente con el debilitamiento de la demanda global y el debilitamiento de la demanda interna. No olvidemos el proceso inflacionario que hemos vivido hasta hace poco. De hecho, los precios en diversas partes del mundo, incluido en el Perú, todavía siguen altos para los ciudadanos. Las personas, las familias están pagando más por los productos. El costo de vida ha aumentado y cuando la inflación aumenta significa necesariamente una desaceleración para el consumo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene plata en el bolsillo para poder gastar porque las cosas están más caras y eso afecta a cualquier economía. Por eso es importante tener precios estables. Es importante que los precios crezcan, sí, pero crezcan a niveles razonables, y lo que hemos vivido en los últimos 12 meses al menos es un proceso inflacionario significativo que ha afectado no solo al Perú, no solo a América Latina, sino a todo el mundo, del cual recién estamos saliendo, pero que sus efectos se logran ver de manera directa hoy por hoy en la menor demanda global y también en el menor crecimiento que China está mostrando en la actualidad. Pero no solo eso, la inflación produjo que los bancos centrales del mundo eleven la tasa de interés de referencia para justamente controlar la inflación, haciendo que el costo del dinero sea mayor, la gente gaste menos necesariamente para que la inflación no se siga dinamizando, no se siga acelerando, y esto ha tenido efectos directos también sobre la demanda interna. A mayor tasa de interés, menor demanda interna necesariamente. Es un efecto directo que justamente busca controlar los precios, busca que los precios no se aceleren, pero tiene efectos directos sobre el crecimiento, tiene efectos directos sobre las exportaciones, que lo estamos viendo ya en este momento. Pero otro factor clave tiene que ver con el debilitamiento del yuan frente al dólar. Esto ha afectado básicamente en valor las exportaciones de China, porque es verdad, también lo que vemos es una afectación a través de el monto que está entrando, la plata que está recibiendo China. Ahí es donde vemos la contracción, que es como se debe medir, es verdad, porque finalmente lo que importa es aquí cuánta plata yo recibo por los bienes que exporto. Sin embargo, hay que ser claros, en cuanto al volumen de exportaciones no vemos una desaceleración tan dramática, pero sí en cuanto al valor. Ahora, esta fortaleza de estar enviando más volumen necesariamente se va a mantener. Ahí todavía hay muchísimas dudas de lo que vaya a pasar, porque no necesariamente se ve una proyección hacia adelante positiva. ¿En qué sentido? En que los datos industriales de China también vienen debilitándose, y esto es un problema. Es decir, la industria china, lo que produce, se viene contrayendo, se está produciendo menos, porque es evidente, si yo exporto menos, si yo vendo menos, yo voy a tener que producir menos stock porque mis expectativas de ventas son menores. Si yo estaba acostumbrado a vender 200, producía justamente 220 probablemente para tener un stock. Pero si ahora estoy vendiendo no 200, estoy vendiendo 100, ya no puedo producir 220. Probablemente tenga que producir 110. Eso se ve directamente. ¿Cuánto tiempo puede
puede afectar eso, justamente las exportaciones, porque tenemos una industria china en general, una industria manufacturera muy potente, una de las más grandes del mundo, que está produciendo menos porque vende menos hacia afuera y está que vende menos a su población. Y esto, si es que no se recupera y si la tendencia sigue a la baja, puede ser un problema que se asiente en los próximos meses. Y a ver, y justo hablábamos de los principales socios comerciales de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Aquí la situación es mucho más dramática. Si las exportaciones al mundo en general, en términos agregados, se han contraído un 14,5% en julio, que es el último dato del cual se tiene registro, pues las exportaciones a su principal socio comercial, es decir, a los Estados Unidos, se han contraído mucho más. Estamos hablando que hay una caída de 23% de los envíos de China a los Estados Unidos, mientras que los envíos de China a la Unión Europea han caído un 20%. Son cifras significativas que no solo tienen que ver con el menor crecimiento, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, tiene que ver con las tensiones geopolíticas que hay en este momento. Entonces, esto también se hace sentir en la parte de la balanza comercial entre estos grandes bloques económicos. A ver, para hacernos una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo, la caída de las exportaciones chinas en julio es la más significativa desde enero de este año, cuando se tuvo que cerrar parte de la economía china debido a los contagios por la COVID-19. Entonces, estamos hablando de una situación dramática porque ya, digamos, hemos salido del virus, ya hemos salido de una situación de COVID, pero todavía vemos, lamentablemente, que la producción está resentida y que los envíos, las exportaciones e importaciones están resentidas en este momento. Evidentemente, desde Pekín hay muchísima preocupación de qué hacer, cómo estimular el consumo interno, cómo estimular a los chinos a comprar, a seguir gastando, a seguir invirtiendo. Pero es una situación muy complicada porque lo que buscan o lo que tendrían que hacer es reducir su tasa de interés de referencia para estimular justamente el consumo, para que la gente salga a comprar, pero hay una cierta preocupación de evitar una salida de capitales, porque esa es otra realidad. Si bajas mucho la tasa de interés para incentivar tu dinámica interna, lo que puede pasar es que esos capitales que ingresan por esas tasas de interés salgan de tu país buscando mejores intereses, buscando mejor rentabilidad. Entonces China hoy por hoy se encuentra en esa encrucijada. ¿Cómo estimulo mi demanda interna desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de la tasa de interés, sin afectar el flujo de capitales hacia una de las grandes economías del mundo y terminar debilitando también su moneda, que es lo que no quieren? A ver, la semana pasada la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal órgano de planificación estatal, anunció que adoptaría medidas de estímulo. Sin embargo, estas medidas de estímulo han estado enfocadas sobre todo en el sector inmobiliario, en el sector automovilístico, en el sector de servicios. Pero vamos a ver cómo se logra reactivar la demanda de la gran población china, de los miles de millones de chinos que hay en este momento, para que salgan y consuman, para que puedan mover la dinámica interna, para que puedan mover la rueda de la economía. De hecho, desde el otro lado no es que puedan hacer mucho, desde el lado externo, porque de hecho el debilitamiento de las economías a nivel global sigue siendo persistente, es decir, no hay señales todavía muy claras de un mayor crecimiento. Lo vemos en el caso peruano, el primer semestre ha sido terrible, la economía se contrajo, la expectativa es una recuperación en los últimos 6 meses del año, pero la economía peruana apenas estaría creciendo entre 1 a 1,5%. Esa es la realidad. Entonces, es clarísima la relación. Un menor crecimiento en China genera un muy menor crecimiento en el Perú. Ya sabíamos de esto, no es sorpresa. Todo el tiempo nos decían que cuando China se resfría, a Perú le da una neumonía porque los canales de transmisión son directos. Insistimos con esta idea. China es nuestro principal socio comercial. El segundo es Estados Unidos. A China le vendemos el principal producto que le vendemos al mundo, nuestro principal producto de exportación. Y no es el café, no es la páprica, por si acaso, que son productos importantísimos. Es el cobre. Si China crece menos, si China produce menos, China necesita menos cobre, compra menos cobre. Y si nos compra menos cobre, lamentablemente nos afecta directamente a nosotros por el lado de las exportaciones y afecta también el precio del cobre. Por eso es que nos importa tanto que China crezca, nos importa tanto que a China le vaya bien. Evidentemente también a los Estados Unidos, que dicho sea de paso, no está creciendo muy bien tampoco, pero la preocupación hoy por hoy en el mundo está puesta en China.